En medio de la contingencia sanitaria, el sector pesquero yucateco recibió una buena noticia. Italia y España demostraron su interés por comprar pulpo, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, Enrique Sánchez Sánchez. Aunque el precio del pulpo seguirá bajo, la venta de la especie a Europa será un respiro para los pescadores y el molusco demuestra su prestigio en el mercado extranjero. Esta es una temporada pues un poco atípica, ¿no? El COVID nos vino a afectar de manera severa en los mercados desde hace 4 meses. La temporada de pulpo empezó como siempre, realmente es una temporada regular, aunque atípica por los comportamientos de los mercados, pero afortunadamente ya empezamos a tener ciertos acercamientos con la parte europea. Esto no quiere decir que los precios se van a incrementar. Tenemos desgraciadamente que vamos a tener que trabajar con precios bastante bajos para poder vender, pero al menos se va a poder cortar algo al continente europeo que estuvo cerrado por un buen tiempo hasta ahora que empezaron a abrirse los mercados. El también presidente de Exportamar Yucatán dijo que la venta del molusco en el mercado regional y nacional se desarrollará con el avance del semáforo epidemiológico. Con información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.